Ahora mismo, algo inesperado está ocurriendo fuera de Chile. Durante años, muchos extranjeros miraron al país como una nación lejana, encerrada entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, famosa por sus paisajes extremos, sus terremotos, su vino y su estabilidad comparativa dentro de América Latina. Sin embargo, casi nadie imaginaba que una de las cosas que terminaría provocando mayor curiosidad internacional no sería una mina de cobre, un observatorio astronómico ni una moderna planta de energía solar en el desierto de Atacama. Sería un plato de comida servido a la hora de almuerzo en una escuela chilena. Sí, tal como lo escuchan. Profesores, nutricionistas, periodistas y especialistas extranjeros comenzaron a fijarse en la alimentación que reciben miles de estudiantes dentro de los establecimientos educacionales chilenos. Algunos llegaron con prejuicios. Otros pensaron que encontrarían una bandeja improvisada, una porción pequeña o una comida pensada solamente para impedir que los niños pasaran hambre durante la jornada. Pero cuando observaron el sistema con más atención, varios cambiaron completamente de expresión. ¿Esto se entrega todos los días? ¿Los estudiantes no tienen que pagar en el comedor? ¿La comida está planificada según su edad? ¿También reciben desayuno? ¿Y en algunos casos existe colación, almuerzo y apoyo durante las vacaciones? Las preguntas comenzaron a acumularse. Lo más polémico es que muchas de esas dudas provenían de representantes de países que suelen presentarse como modelos mundiales de desarrollo. Naciones con presupuestos gigantescos, universidades famosas y economías mucho más grandes que la chilena. Países donde, en teoría, ningún niño debería tener problemas para alimentarse correctamente en la escuela. Sin embargo, cuando se comparaba la realidad cotidiana, la situación no siempre era tan perfecta como aparecía en los discursos oficiales. Mi nombre es Valentina Moreau. Nací en Lyon, Francia, pero llevo varios años viviendo en Santiago. Llegué a Chile por un proyecto de investigación sobre políticas sociales y, para ser completamente honesta, antes de venir creía que conocía bastante bien el país. Había leído informes, visto documentales y conversado con académicos europeos que hablaban con mucha seguridad sobre América Latina. Pensaba que Chile era un país desigual, sí, pero relativamente ordenado. Imaginaba que sus escuelas públicas tendrían recursos limitados y que la alimentación estudiantil sería una ayuda básica, probablemente compuesta por algo sencillo y repetitivo. Ese era mi prejuicio. Y digo prejuicio porque no existe otra palabra para describirlo. La primera vez que entré al comedor de una escuela municipal chilena ubicada en la zona sur de Santiago, esperaba encontrar una escena triste. No sé por qué. Tal vez por las imágenes que se repiten en algunos medios internacionales, donde América Latina siempre aparece asociada a carencias, improvisación y crisis. Pero lo que vi fue diferente. Era temprano y los estudiantes estaban recibiendo desayuno. Había leche, pan, una preparación caliente y fruta. Más tarde, durante el almuerzo, se sirvió una comida completa, un plato principal, ensalada y postre. No era un restaurante de lujo ni se pretendía que lo fuera. Había ruido, conversaciones, niños apurados y funcionarios tratando de mantener el orden. Sin embargo, existía algo que me llamó profundamente la atención. Para muchos de esos estudiantes, la escuela no era solamente el lugar donde aprendían matemáticas, lenguaje o ciencias. Era también el lugar donde tenían la certeza de que recibirían comida. Ese detalle lo cambia todo. En Europa estamos acostumbrados a hablar de alimentación escolar como si fuera un servicio complementario. Una comodidad para las familias. Una opción que se contrata, se paga o se rechaza. En Chile, para miles de niños y adolescentes, puede representar mucho más. Puede ser estabilidad. Puede ser protección. Puede ser la diferencia entre estudiar con energía o pasar toda la mañana mirando el reloj mientras el estómago duele. Y antes de que alguien diga que estoy exagerando, quiero que pensemos en la experiencia de un niño. Los adultos hablamos de porcentajes, cobertura, presupuestos, calorías y licitaciones. Un niño no piensa de esa forma. Un niño piensa, hoy tengo hambre. Un niño piensa, ojalá alcance para todos. Un niño piensa, en la escuela me van a dar almuerzo. Esa seguridad, aunque parezca pequeña, puede transformar por completo la relación que un estudiante tiene con su colegio. Por eso, cuando algunos especialistas extranjeros comenzaron a estudiar el modelo chileno, no se limitaron a mirar los platos. Se interesaron por la estructura que existía detrás de ellos.
Querían entender cómo un país con grandes diferencias geográficas podía organizar la entrega de alimentación desde Arica hasta Punta Arenas, incluyendo escuelas urbanas, comunidades rurales, zonas costeras, sectores cordilleranos e incluso establecimientos ubicados en lugares donde trasladar alimentos representa un desafío logístico enorme. Porque Chile no es un país fácil. En un mapa parece una franja delgada. Pero quien ha recorrido su territorio sabe que las distancias son brutales. Una cosa es repartir alimentos en Santiago, Valparaíso o Concepción. Otra muy distinta es hacerlo en pequeñas localidades del norte, en islas, en zonas australes o en comunidades donde el clima puede interrumpir caminos durante días. Aún así, el sistema sigue funcionando. ¿Es perfecto? Por supuesto que no. Y aquí quiero detenerme, porque en Internet suele ocurrir algo absurdo. Cuando alguien destaca un aspecto positivo de Chile, aparecen personas acusándolo de propaganda. Y cuando alguien señala un problema, otros dicen que está destruyendo la imagen del país. La realidad es mucho más incómoda. Chile puede tener un programa de alimentación escolar que despierta interés internacional y, al mismo tiempo, enfrentar críticas por la calidad de ciertos productos, por porciones insuficientes en determinadas ocasiones, por problemas de infraestructura, por menús que no siempre agradan a los estudiantes o por dificultades en la ejecución. Ambas cosas pueden ser verdad. Reconocer los avances no obliga a esconder los errores. Pero tampoco es justo convertir cada falla en una prueba de que todo el sistema es inútil. Eso fue precisamente lo que sorprendió a varios visitantes extranjeros. Ellos no llegaron buscando una postal perfecta. Querían comprender cómo Chile había construido, durante décadas, una red que entendía la alimentación como parte del proceso educativo. Cuando uno conversa con adultos que estudiaron en escuelas chilenas, casi todos guardan algún recuerdo relacionado con la comida. Algunos recuerdan la leche servida muy temprano. Otros hablan del pan con algún acompañamiento que recibían en la mañana. Muchos recuerdan los guisos, las legumbres, el arroz, las pastas, la cazuela, el charquicán, las lentejas, los porotos o esas preparaciones que, cuando uno es niño, no siempre aprecia, pero que años después quedan asociadas a una etapa completa de la vida. También existen recuerdos menos románticos. El pescado que algunos escondían. La ensalada que pasaba de bandeja en bandeja. Las legumbres que más de un estudiante miraba como si fueran un castigo. El postre que todos querían cambiar. La leche que unos amaban y otros no podían ni oler. Eso también forma parte de la historia. Una profesora estadounidense llamada Megan Turner me contó que la primera vez que visitó una escuela chilena pensó que los estudiantes podrían escoger solamente lo que les gustaba. En muchas escuelas de Estados Unidos, me explicó, existe una lógica parecida a la de una cafetería. Los alumnos observan distintas opciones y toman una porción de pizza, papas fritas, una hamburguesa, una ensalada o algún alimento envasado. En teoría, esa libertad parece atractiva. El problema es lo que ocurre en la práctica. Muchos niños eligen solamente aquello que tiene más grasa, azúcar o sal. Otros comen una parte mínima y botan el resto. Algunos estudiantes llevan dinero para comprar productos adicionales, mientras otros no pueden hacerlo. La diferencia económica se vuelve visible incluso durante el almuerzo. El que tiene dinero agrega bebidas, postres o snacks. El que no tiene, mira. Megan me confesó que durante su infancia llegó a considerar normal que ciertos compañeros no almorzaran. Algunos decían que no tenían hambre, aunque todos sabían la verdadera razón. No habían pagado. No tenían saldo. O su familia enfrentaba problemas económicos. Yo pensaba que Chile sería peor, me dijo con una honestidad brutal. Creí que vería un sistema más desorganizado. Pero cuando observé que muchos estudiantes recibían la misma alimentación sin tener que mostrar públicamente que eran pobres, sentí vergüenza de mis propias suposiciones. Esa frase se me quedó grabada. Sentí vergüenza de mis propias suposiciones. Porque en eso consiste gran parte de la reacción extranjera ante Chile. Muchas personas llegan convencidas de que van a enseñar. Después descubren que también tendrán que aprender. Un investigador británico llamado Oliver Hughes vivió algo parecido. Antes de venir, había trabajado en proyectos relacionados con alimentación escolar en Inglaterra. Según él, uno de los grandes problemas británicos era la falta de conexión emocional entre los estudiantes y la comida que recibían. Muchos niños consideraban el comedor un lugar desagradable. Comían rápido, escogían solamente lo conocido y dejaban grandes cantidades de residuos.
Había campañas para ofrecer alimentos más saludables, pero si los estudiantes no querían probarlos, terminaban en la basura. Cuando Oliver visitó una escuela chilena, quedó impactado al ver un menú basado en preparaciones caseras y reconocibles. No significa que todos los niños comieran felices. Sería ridículo afirmarlo. Pero la comida no parecía diseñada como un producto industrial sin identidad. Existía una relación con la cocina cotidiana del país. Había legumbres, cereales, verduras, carnes, sopas y platos que podían encontrarse en muchas casas chilenas. Aquí la alimentación escolar todavía conserva la idea de comida, comentó. En otros lugares se ha convertido solamente en combustible. Esa comparación causó discusión. Algunos dijeron que estaba idealizando Chile. Otros respondieron que tenía razón. Pero, personalmente, creo que su frase toca un punto importante. No es lo mismo alimentar que simplemente entregar calorías. Una bebida azucarada y un paquete de galletas pueden reducir la sensación de hambre por un rato. Pero nadie podría decir seriamente que eso constituye una alimentación completa. Un almuerzo escolar tiene que cumplir varias funciones al mismo tiempo. Debe ser seguro, nutritivo, posible de producir en grandes cantidades, adaptable a distintos territorios y suficientemente aceptable para que los estudiantes realmente lo consuman. Esa última parte es la más difícil. Porque los nutricionistas pueden diseñar un menú perfecto en el papel, pero si los niños lo botan completo, el objetivo fracasa. En Chile existe una conversación permanente sobre ese problema. ¿Cómo lograr que la alimentación sea saludable sin transformarla en algo que los estudiantes rechacen? ¿Cómo disminuir el azúcar y la sal sin provocar que las bandejas vuelvan intactas? ¿Cómo incorporar preparaciones locales? ¿Cómo respetar diferencias culturales y necesidades alimentarias especiales? No hay una respuesta sencilla. Sin embargo, el solo hecho de que esa discusión exista ya demuestra que el sistema evolucionó. La pregunta dejó de ser únicamente ¿podemos darles algo para comer? Ahora también es ¿qué estamos entregando, cómo lo reciben y qué efecto tendrá en su salud? Para comprender por qué esto despierta interés fuera de Chile, hay que mirar un poco hacia atrás. Durante buena parte del siglo XX, miles de familias chilenas vivieron situaciones de pobreza severa. La desnutrición infantil era un problema real y visible. En ese contexto, entregar leche y alimentos en las escuelas no era una política decorativa. Era una intervención directa sobre la salud de una generación. Chile entendió tempranamente algo que algunos países todavía discuten: un niño mal alimentado no puede aprender en igualdad de condiciones. Puede tener al mejor profesor del mundo frente a la pizarra, pero si lleva horas sin comer, su atención estará en otra parte. Puede recibir libros, computadores y materiales, pero si su cuerpo carece de energía, el aprendizaje se vuelve mucho más difícil. La alimentación no reemplaza la educación. La hace posible. Esta idea parece obvia cuando se dice en voz alta. Sin embargo, muchos sistemas escolares actúan como si el hambre fuera un problema privado que debe resolverse dentro de cada hogar. Si la familia puede pagar, el niño come. Si no puede, mala suerte. Chile tomó una dirección distinta. Con todos sus problemas, decidió que el Estado tenía una responsabilidad en la alimentación de los estudiantes más vulnerables. Y esa decisión produjo algo que no siempre aparece en las estadísticas: dignidad. Pensemos en una niña que llega al colegio sin desayuno. Si debe levantar la mano y declarar delante de sus compañeros que necesita ayuda, probablemente sentirá vergüenza. Si recibe una bandeja distinta o es enviada a una fila especial para alumnos pobres, la ayuda se transforma en una marca. Pero cuando muchos estudiantes comen juntos y reciben un servicio integrado a la vida escolar, la diferencia social se vuelve menos visible. No desaparece, por supuesto. Los niños saben quién tiene zapatillas nuevas, quién llega en auto, quién lleva el teléfono más caro y quién vive en una casa más grande. Pero al menos durante ese momento, frente a la bandeja, existe una experiencia compartida. Esto fue lo que impresionó a una periodista alemana llamada Hanna Vogel. Ella había llegado a Chile para grabar un reportaje sobre desigualdad. Su intención inicial era mostrar las contradicciones del país: comunas ricas y pobres separadas por pocos kilómetros, colegios con recursos completamente diferentes y familias que viven realidades opuestas. Todo eso existe y debe mostrarse. Pero durante la grabación visitó un establecimiento donde estudiantes provenientes de hogares muy distintos compartían el mismo comedor. Hanna vio a una niña cambiar su postre con un compañero. Vio a otro estudiante ayudar a recoger una bandeja que se había caído.
Vio a una manipuladora de alimentos llamando por su nombre a un niño que casi nunca terminaba el almuerzo. La periodista quedó desconcertada. Esperaba encontrar una política fría. Encontró relaciones humanas. La funcionaria sabía quién comía lento. Sabía quién era alérgico. Sabía quién intentaba esconder las verduras debajo del arroz. Sabía también que estudiante repetía porque probablemente esa sería la comida más importante de su día. Yo vine a mostrar un sistema, dijo Hannah después, pero terminé viendo una comunidad. Esa es una de las partes que más se pierde cuando hablamos de programas sociales. Todo se reduce a cifras. Tantos desayunos entregados. Tantos almuerzos. Tantos millones de pesos. Tantos beneficiarios. Pero detrás de cada número existe una persona que se levanta temprano, prepara alimentos, revisa temperaturas, limpia utensilios, organiza bandejas y trata de servir cientos de porciones antes de que termine el horario. Las manipuladoras de alimentos son una pieza fundamental de esta historia. Muchas comienzan su jornada cuando las calles todavía están oscuras. Llegan antes que los estudiantes, encienden cocinas, revisan insumos, lavan verduras y empiezan a cocinar en espacios que no siempre cuentan con las mejores condiciones. Su trabajo es físicamente exigente. Permanecen de pie durante horas. Cargan ollas pesadas. Trabajan con calor, vapor y presión de tiempo. Y, sin embargo, durante años su labor fue prácticamente invisible para gran parte de la sociedad. Cuando el almuerzo llega a la mesa, pocos piensan en todo lo que ocurrió antes. Alguien calculó las cantidades. Alguien transportó los productos. Alguien verificó la cadena de frío. Alguien cocinó. Alguien distribuyó. Alguien limpió después. El sistema no funciona por magia. Funciona porque miles de personas realizan tareas que rara vez aparecen en televisión. Un documentalista canadiense llamado Ryan Mitchell quiso registrar esa rutina. Llegó a una escuela de la región del Biobío antes de las 6:30 de la mañana. Pensó que encontraría el lugar vacío. Pero la cocina ya estaba encendida. Una de las trabajadoras estaba preparando una enorme cantidad de verduras. Otra organizaba las porciones del desayuno. Afuera llovía con fuerza y la temperatura era baja. Ryan comenzó a grabar. En un momento le preguntó a una de ellas si los niños valoraban su esfuerzo. La mujer se rió. Algunos sí, otros reclaman por todo, respondió. Son niños, po. Pero cuando falta comida o cambia el menú, ahí se dan cuenta. Esa respuesta, sencilla y muy chilena, se volvió una de las escenas más comentadas del documental. Porque no intentaba construir una imagen heroica artificial. No decía que todos los estudiantes agradecían cada plato ni que las funcionarias trabajaban esperando aplausos. Mostraba la realidad. Los niños pueden ser mañosos. Pueden reclamar porque hay lentejas. Pueden mirar con desconfianza una ensalada. Pueden emocionarse cuando aparece un postre que les gusta. Y también pueden recordar durante toda su vida el sabor de una preparación que recibían en la escuela. Una estudiante venezolana llamada Daniela llegó a Chile cuando tenía 12 años. Su familia atravesaba una situación económica complicada y se instaló temporalmente en la casa de unos parientes. Durante sus primeras semanas en el colegio, Daniela casi no hablaba. Le costaba entender algunas expresiones chilenas y tenía miedo de que se burlaran de su acento. El primer vínculo que formó con sus compañeros ocurrió en el comedor. Ese día sirvieron porotos. Daniela los probó y comentó que en Venezuela se preparaban de otra manera. Una compañera le preguntó cómo. Después otro estudiante se sumó a la conversación. En pocos minutos estaban comparando comidas chilenas y venezolanas. Parece una anécdota menor. Pero para una niña que se sentía extranjera, ese almuerzo fue una puerta de entrada. La comida puede marcar diferencias culturales, pero también puede unir. Chile ha recibido en los últimos años a familias provenientes de Venezuela, Haití, Colombia, Perú, Bolivia y otros países. Esa transformación también llega a las escuelas y a los comedores. Los menús enfrentan ahora nuevos desafíos. Algunos estudiantes no conocen ciertas preparaciones. Otros tienen costumbres alimentarias distintas. Existen diferencias religiosas, médicas y culturales que deben considerarse. Esto obliga al sistema a cambiar. Y aquí aparece una de las críticas más válidas: no basta con repetir durante décadas los mismos platos y esperar que todos se adapten.
la alimentación escolar debe evolucionar junto con la sociedad. Sin embargo, esa adaptación no significa eliminar la identidad chilena. Al contrario, puede convertirse en una oportunidad para enseñar. Una escuela del norte organizó una actividad donde estudiantes extranjeros presentaron comidas de sus países y luego compararon ingredientes con preparaciones chilenas. Los niños descubrieron que muchas culturas cocinan legumbres, arroz, papas y maíz, aunque utilicen condimentos diferentes. El resultado fue inesperado. Los estudiantes comenzaron a mirar ciertos platos con mayor curiosidad. Algunos que rechazaban las legumbres aceptaron probarlas cuando comprendieron que existían versiones en diferentes partes del mundo. Un simple almuerzo se transformó en una clase de geografía, historia y convivencia. Eso también llamó la atención de expertos extranjeros. En varios países, la comida escolar se considera un intervalo. Un momento separado del aprendizaje. En Chile, algunas escuelas han comenzado a utilizarla como una herramienta educativa. Los estudiantes aprenden sobre nutrición, desperdicio de alimentos, producción local, reciclaje y hábitos saludables. No ocurre en todos los establecimientos. No hay que fingirlo. Pero cuando ocurre, demuestra el potencial que existe. Un grupo de profesores japoneses visitó una escuela chilena y quedó sorprendido por la cercanía entre los estudiantes y las trabajadoras del comedor. En Japón, la alimentación escolar también posee una dimensión educativa muy fuerte, por lo que ellos no llegaron pensando que su sistema era inferior. Al contrario, estaban orgullosos de él. Sin embargo, reconocieron que Chile enfrentaba desafíos geográficos y sociales muy distintos. Uno de los docentes japoneses dijo algo interesante. Nosotros pensamos la comida escolar como parte de la disciplina comunitaria. En Chile veo que también cumple una función de protección social. Esa diferencia resume gran parte del atractivo internacional. El sistema chileno no nació solamente para enseñar modales o hábitos nutricionales. Surgió también como una respuesta a la desigualdad, la pobreza y la necesidad de asegurar que los niños pudieran estudiar. Esa raíz social sigue presente. Y probablemente por eso genera tantas emociones. Una madre haitiana llamada Nadege me contó que, cuando inscribió a su hijo en una escuela chilena, su mayor preocupación era el idioma. El niño hablaba poco español y ella temía que no pudiera pedir ayuda si necesitaba algo. Durante la primera semana, él regresó a casa hablando del almuerzo. No habló de matemáticas. No habló del patio. No habló de la profesora. Habló del pan. Habló de la leche. Habló de una preparación con arroz que no conocía. Nadege se sorprendió porque su hijo parecía contento. Después comprendió que el comedor le había entregado una rutina. Aunque no entendiera todas las palabras, sabía que ocurriría. Se sentaría. Recibiría una bandeja. Comería junto a otros niños. A veces, la integración comienza con algo tan básico como saber que uno tiene un lugar en la mesa. Pero no todas las historias son positivas. También conocía estudiantes que se quejaban de porciones pequeñas. Jóvenes de enseñanza media que decían quedar con hambre. Niños que rechazaban ciertos alimentos porque llegaban con una textura poco agradable. Apoderados que criticaban la cantidad de productos procesados o la repetición de algunos menús. Esas críticas no deben silenciarse. Cuando un sistema alimenta a tantas personas, cada error puede afectar a miles de estudiantes. Una mala planificación genera desperdicio. Una falla de transporte puede dejar a una escuela sin los insumos adecuados. Una preparación poco aceptada termina en los basureros. Una infraestructura deficiente puede dificultar el trabajo de las manipuladoras y comprometer la experiencia completa. Admirar el principio no significa aceptar cualquier ejecución. De hecho, creo que el verdadero orgullo nacional no consiste en repetir que Chile es perfecto. Consiste en reconocer que el país construyó algo valioso y que precisamente por eso debe exigir que funcione cada vez mejor. El problema aparece cuando los chilenos se acostumbran tanto a un sistema que dejan de verlo. Eso ocurre con muchas cosas. Uno puede vivir al lado de la cordillera y pasar semanas sin mirarla. Puede comprar fruta chilena sin pensar en el recorrido que hizo. Puede entrar a un consultorio, una biblioteca o una escuela y olvidar que detrás existe una historia de políticas públicas, luchas sociales, presupuestos y trabajo humano. Con la alimentación escolar pasa lo mismo. Para quienes crecieron recibiéndola, puede parecer una parte normal de la vida.
Pero para un extranjero que proviene de un país donde los estudiantes deben llevar dinero, comprar comida ultraprocesada o demostrar que pertenecen a una familia vulnerable, el modelo chileno puede resultar sorprendente. Una profesora francesa visitó un establecimiento en la región de los lagos y preguntó cuánto pagaban los niños por el almuerzo. Cuando le explicaron que los beneficiarios lo recibían como parte del programa, pensó que había entendido mal. Volvió a preguntar. Después quiso saber si utilizaban una tarjeta especial. Le respondieron que la gestión se realizaba dentro del sistema escolar y que los estudiantes no tenían que sacar monedas frente a sus compañeros para comprar la bandeja. La profesora quedó en silencio. En Francia existen servicios de alimentación escolar de buena calidad en muchas zonas, pero los pagos pueden variar según los ingresos familiares. En algunos municipios, las diferencias administrativas son visibles. Ella comprendió que Chile había intentado evitar parte de esa exposición pública. El niño recibe comida, no una etiqueta, comentó. Esa frase debería estar en el centro de cualquier discusión. El niño recibe comida, no una etiqueta. Porque ayudar a alguien no debería significar humillarlo. Sin embargo, en numerosos países se han conocido casos donde estudiantes acumulan deudas por alimentación, reciben bandejas diferentes o son apartados por no haber pagado. El mensaje que reciben es devastador. No tienes derecho porque tu familia no pudo pagar. Los adultos pueden justificarlo con normas administrativas. Para el niño, es una humillación frente a todos. Chile entendió, al menos en su diseño, que la alimentación escolar debía proteger al estudiante de esa situación. Por supuesto, el sistema chileno utiliza criterios de focalización y no todos reciben exactamente los mismos beneficios en cada nivel o establecimiento. Pero la idea central sigue siendo poderosa: ningún niño debería quedar excluido del aprendizaje por no haber comido. En las discusiones internacionales, esta visión genera admiración y también incomodidad. ¿Por qué incomodidad? Porque obliga a países ricos a hacerse una pregunta desagradable. Si Chile, con recursos limitados y enormes desafíos territoriales, ha podido sostener durante décadas una política alimentaria escolar de gran alcance, ¿por qué naciones mucho más ricas siguen permitiendo que algunos estudiantes pasen hambre? La respuesta no siempre es económica. A veces es política. A veces es cultural. A veces se trata de prioridades. Un país demuestra lo que realmente considera importante no solamente mediante discursos, sino a través de aquello que está dispuesto a financiar y organizar todos los días. Decir que los niños son el futuro es fácil. Servirles desayuno y almuerzo durante todo el año requiere presupuesto, personal, fiscalización, infraestructura y voluntad. Eso es mucho más difícil. Por esa razón, cuando delegaciones extranjeras observan el caso chileno, no vienen solamente a aprender recetas. No les interesa copiar una cazuela, un charquicán o un plato de lentejas. Quieren comprender cómo se organiza la cobertura. Cómo se seleccionan beneficiarios. Cómo se diseñan los menús. Cómo se coordinan proveedores. Cómo se llega a zonas aisladas. Cómo se evalúa el aporte nutricional. Cómo se responde cuando una preparación fracasa. Cómo se mantiene el servicio durante emergencias. Chile es un país donde las emergencias forman parte de la memoria colectiva. Terremotos. Incendios. Inundaciones. Aluviones. Erupciones volcánicas. Temporales. En esos contextos, las escuelas suelen transformarse en centros comunitarios, refugios o puntos de apoyo. La capacidad de entregar alimentación adquiere una importancia aún mayor. Una investigadora italiana llamada Giulia Bianchi visitó una localidad afectada por un incendio forestal. Allí observó que el comedor escolar no era solamente un espacio para estudiantes. Durante la emergencia, la infraestructura y las redes de abastecimiento fueron utilizadas para apoyar a familias completas. Giulia quedó impresionada. En Chile la escuela parece tener una función que va mucho más allá de enseñar, dijo. Es una institución que sostiene a la comunidad cuando todo lo demás falla. Esa es una visión que muchos chilenos conocen de cerca. Cuando ocurre una tragedia, el colegio, la sede vecinal, el gimnasio y el comedor se vuelven puntos de encuentro. La comida deja de ser un menú. Se convierte en solidaridad organizada. Y aquí quiero expresar una opinión personal que probablemente generará discusión. Chile suele ser demasiado duro consigo mismo. La autocrítica es necesaria, pero en ocasiones se transforma en una especie de desprecio automático por todo lo propio.
Si algo viene de Europa, se asume que es mejor. Si una política se desarrolló en Chile, inmediatamente se buscan razones para considerarla mediocre. Esa actitud no ayuda. No se trata de nacionalismo vacío ni de decir, somos los mejores. Se trata de observar la realidad con equilibrio. El programa de alimentación escolar chileno tiene fallas, controversias y desafíos enormes. Pero también representa décadas de experiencia acumulada. Ha protegido a generaciones de estudiantes y ha demostrado que la comida puede formar parte integral de la educación. Negar ese valor solamente porque todavía existen problemas sería tan absurdo como negar la importancia de un hospital porque tiene listas de espera. Los sistemas públicos deben mejorar. Pero para mejorarlos primero hay que reconocer lo que sostienen. Durante mi investigación, conversé con un hombre llamado Mauricio, que estudió en una escuela rural de la región de la Araucanía durante los años 80. Su familia tenía muy pocos recursos. Algunos días, antes de salir de casa, tomaba solamente una taza de té. En la escuela recibía alimento. Mauricio me dijo que no recordaba todos los contenidos de las clases, pero sí recordaba el sonido de las ollas en la cocina. Recordaba el vapor. Recordaba el olor del pan. Recordaba que, cuando hacía frío, esperaba el almuerzo con ansiedad. Quizás parece exagerado, me dijo, pero yo creo que seguí yendo a la escuela porque ahí comía. No es exagerado. Es brutal. Y obliga a mirar la educación desde otra perspectiva. A veces, detrás de una buena cifra de asistencia, existe un plato caliente. Detrás de un estudiante que permanece en clases, puede existir una funcionaria que llegó antes del amanecer. Detrás de una generación que logró superar la desnutrición, hay miles de decisiones públicas que no siempre recibieron reconocimiento. Décadas después, el hijo de Mauricio también recibió alimentación en su escuela. La familia ya no enfrentaba la misma pobreza, pero él valoraba que el sistema continuara existiendo para quienes sí lo necesitaban. Eso demuestra algo importante. Las políticas sociales no solamente cambian vidas individuales. Pueden acompañar a familias completas durante generaciones. Ahora bien, el futuro presenta nuevos desafíos. Chile ya no enfrenta exactamente los mismos problemas nutricionales que hace 50 años. La desnutrición disminuyó, pero aumentaron el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades asociadas a malos hábitos alimentarios. El enemigo cambió. Antes, la preocupación principal era que los niños recibieran suficientes calorías. Ahora también importa la calidad de esas calorías. Esto obliga a revisar menús, reducir ciertos ingredientes, aumentar verduras, mejorar las preparaciones y trabajar con la educación alimentaria de las familias. No sirve entregar comida saludable en la escuela si, fuera de ella, los estudiantes están rodeados de productos ultraprocesados baratos, publicidad y bebidas azucaradas. La escuela no puede resolver todo. Pero puede convertirse en un punto de resistencia. Un lugar donde los niños descubran sabores distintos. Donde aprendan que una legumbre no es un castigo. Donde entiendan de dónde vienen los alimentos. Donde sepan que cocinar requiere tiempo y trabajo. Algunas escuelas han creado huertos. Otras realizan talleres. En ciertos establecimientos, los estudiantes participan en campañas para reducir el desperdicio. Los resultados pueden parecer modestos, pero tienen un valor educativo enorme. Un niño que cultiva una lechuga probablemente la mirará de forma diferente cuando aparezca en su bandeja. No siempre se la comerá, porque sigue siendo un niño. Pero al menos sabrá que no nació dentro de una bolsa plástica del supermercado. También existe una oportunidad para fortalecer a productores locales. Chile posee una diversidad agrícola extraordinaria. El norte, el centro, el sur y las zonas insulares tienen productos, tradiciones y preparaciones distintas. Imaginen un sistema escolar que incorporara todavía más esa diversidad. Quinoa hay productos andinos en el norte. Legumbres y hortalizas de la zona central. Papas, pescados y preparaciones propias del sur. Alimentos vinculados a culturas indígenas y comunidades locales. No como una postal folclórica, sino como parte real del menú. Eso permitiría que la alimentación escolar no solamente nutriera, sino que también enseñara identidad. Varios especialistas extranjeros han señalado precisamente ese potencial. Mientras algunos países han estandarizado sus almuerzos hasta volverlos casi idénticos en todas partes, Chile podría aprovechar su geografía para construir un modelo más territorial. No sería fácil. La logística se volvería más compleja.
Los costos podrían variar. Se necesitaría capacitar, fiscalizar y adaptar cocinas. Pero el resultado podría ser extraordinario. El mundo no necesita otro sistema basado únicamente en alimentos industriales distribuidos desde una enorme planta central. Necesita modelos capaces de combinar eficiencia, nutrición, cultura y dignidad. Chile ya tiene una base. Lo que falta es atreverse a mejorarla sin destruir lo que funciona. Cuando hablo con estudiantes extranjeros que asistieron a colegios chilenos, muchos recuerdan la comida con una mezcla de sorpresa y cariño. Un joven ruso me contó que odiaba las lentejas. El día que aparecían en el menú, intentaba sentarse al lado de un compañero que quisiera repetir para pasarle parte de su porción. Yo pensaba que nadie se daba cuenta, me dijo, pero la señora del comedor sabía perfectamente lo que hacía. Un estudiante británico recordaba el pan de la mañana. Una niña colombiana hablaba del charquicán como si fuera el plato más extraño que había visto en su vida, hasta que terminó acostumbrándose. Un adolescente alemán quedó sorprendido porque algunos compañeros celebraban cuando servían completos o preparaciones especiales durante ciertas actividades. Cada relato era distinto. Pero casi todos coincidían en algo. La comida escolar no era invisible. Formaba parte de la experiencia de vivir en Chile. Eso es lo que muchos países están comenzando a observar. No están mirando solamente una bandeja. Están mirando una política que conecta nutrición, asistencia, educación, igualdad y comunidad. Y la pregunta que se hacen es evidente. ¿Cómo logró Chile construir algo así? La respuesta no cabe en una sola frase. Fue el resultado de décadas de programas públicos, investigaciones nutricionales, decisiones políticas, trabajo de funcionarios, presión de familias y adaptación constante. También fue el resultado de una convicción muy sencilla. Un niño con hambre no puede esperar. Los adultos pueden discutir presupuestos durante meses. Pueden formar comisiones. Pueden preparar informes. El hambre ocurre hoy. A las 10 de la mañana. Durante la clase. Mientras el estudiante intenta copiar algo de la pizarra. Por eso, una bandeja servida a tiempo puede tener más impacto que 100 discursos. Cuando el niño recibe alimento, no está pensando en el nombre del programa, en la institución responsable ni en la historia de la política pública. Simplemente come. Y quizá esa sea la mayor prueba de que el sistema funciona. La ayuda llega a convertirse en parte normal de la jornada. Al terminar esta historia, quiero regresar a la primera escuela chilena que visité. Recuerdo que, mientras observaba el comedor, un niño dejó casi toda la ensalada. Una trabajadora lo llamó y le pidió que al menos probara un poco. Él puso una cara de tragedia, como si estuvieran obligándolo a realizar la misión más difícil de su vida. Los compañeros se rieron. Finalmente, comió una pequeña porción y salió corriendo al patio. En ese momento pensé que la escena era completamente cotidiana. Años después entendí que precisamente ahí estaba lo extraordinario. Había una escuela. Había una cocina funcionando. Había alimentos. Había una persona preocupada por lo que ese niño comía. Había un sistema completo detrás de una cucharada de ensalada que él probablemente olvidaría al día siguiente. Nos acostumbramos a medir las políticas solamente mediante grandes resultados. Pero muchas veces su verdadero efecto aparece en escenas diminutas. Un niño que desayuna antes de una prueba. Un estudiante migrante que conoce a sus primeras amigas durante el almuerzo. Una manipuladora que nota que alguien no está comiendo. Un adolescente que repite porque en su casa la situación está difícil. Una familia que sabe que, al menos durante la jornada escolar, su hijo tendrá alimento. Eso es lo que algunos extranjeros envidian. No una bandeja perfecta. No una receta secreta. No una campaña publicitaria. Envidian la decisión de asumir que alimentar a los estudiantes es una responsabilidad colectiva. Y quizá muchos chilenos no han comprendido todavía lo especial que resulta esa idea en un mundo donde millones de niños siguen asistiendo a clases con hambre. Chile tiene motivos para criticar. Debe exigir mejores porciones, más calidad, mayor participación de las comunidades, mejores condiciones laborales para las manipuladoras, mayor diversidad de menús y una fiscalización rigurosa. Pero también tiene motivos para reconocer lo construido. Porque cuando un país consigue que miles de estudiantes sepan que al llegar a la escuela encontrarán alimento, está haciendo algo profundamente importante.
Está diciendo que aprender no debería depender del dinero que exista en la billetera de una familia. Está diciendo que la dignidad de un niño no puede ponerse en discusión por una deuda. Está diciendo que el comedor también es parte del aula. Está diciendo que la educación comienza antes de abrir un cuaderno. Comienza cuando el cuerpo tiene la energía suficiente para prestar atención. Hoy, mientras expertos de distintas partes del mundo estudian sistemas de alimentación escolar, Chile aparece como un caso lleno de contradicciones, aprendizajes y posibilidades. No es un modelo terminado. No es una historia perfecta. Es una construcción viva. Y quizás eso sea precisamente lo que la vuelve tan valiosa. Porque demuestra que un país no necesita haber resuelto todos sus problemas para crear algo digno de ser observado. Necesita tener claridad sobre aquello que no está dispuesto a abandonar. Chile, a pesar de sus crisis, desigualdades y discusiones, decidió hace décadas que la alimentación de los escolares era demasiado importante para dejarla completamente al azar. Esa decisión ha acompañado a generaciones enteras. Está presente en los recuerdos de quienes recibieron leche en una escuela rural. En quienes comieron legumbres aunque no les gustaran. En quienes esperaban con emoción un menú especial. En quienes encontraron en el comedor un espacio seguro. En quienes trabajaron desde la madrugada para que todo estuviera listo. Por eso, la próxima vez que alguien diga que se trata solamente de comida, habría que responderle con claridad. No. Nunca fue solamente comida. Fue salud. Fue asistencia. Fue igualdad. Fue comunidad. Fue una forma silenciosa de decirle a un niño, aquí hay un lugar para ti. Y esa frase, servida dentro de una bandeja escolar, puede cambiar una vida completa. Tal vez por eso los extranjeros que llegan llenos de prejuicios terminan mirando el comedor chileno con respeto. Tal vez por eso algunos expertos toman apuntes mientras las ollas siguen funcionando. Tal vez por eso una política que muchos chilenos consideran cotidiana comienza a generar interés fuera del país. Porque en un mundo donde se habla demasiado y se protege demasiado poco, Chile construyó una respuesta concreta. Cuando suena la hora del almuerzo, miles de estudiantes se levantan de sus asientos y caminan hacia el comedor. Algunos van felices. Otros reclaman por el menú. Unos comerán todo. Otros intentarán esconder la ensalada. Pero, detrás de esa escena aparentemente normal, existe una idea poderosa. En Chile, la comida escolar no es un premio. No debería ser un privilegio. Es una herramienta para que un niño pueda aprender, crecer y enfrentar el día con un poco más de seguridad. Eso es lo que el mundo está comenzando a mirar. Y eso es lo que los propios chilenos no deberían olvidar.